El Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales, GETS, es un equipo integrado por profesores de varias universidades, principalmente de la UNED, que viene realizando desde 1995 un ambicioso proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo. A la cabeza de esta investigación, imprescindible para entender el panorama político y social de nuestro país, se halla la Fundación Sistema y el patrocinio de varias entidades públicas y privadas, como la Fundación Ramón Areces, la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, 11 Unicaja y las Cajas de Ahorros de Badajoz y Extremadura. En varias investigaciones se ha contado también con aportaciones del Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad, gracias a diversas convocatorias públicas. Como no podía ser de otra forma, las investigaciones giran en torno a temas sociales de primer orden y atención en nuestro país, como son la desigualdad y la exclusión social, las tendencias científico-tecnológicas, la biotecnología, condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes, la juventud y un universo amplísimo en el que este grupo de profesionales no se olvida de los ciudadanos y su opinión acerca de la política y la democracia. Y es precisamente de política y democracia del tema que hoy vamos a hablar. Y para ello contamos con el profesor de la UNED, del Departamento de Tendencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, profesor Iglesias. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotras. Bueno, nos acompaña para hablarnos de la situación de crisis que viven las democracias. En las ya más de 4 décadas transcurridas desde la transición, los ciudadanos han podido crear partidos y votarlos, afiliarse a ellos o a cualquier otra organización, participar en actividades sociales o políticas a través de muchos canales o estar informados. Sin embargo, y como demuestran numerosos estudios, durante todos estos años los españoles se han quejado mucho de la política y de los políticos, al tiempo que desperdiciaban algunos mecanismos de participación a su alcance. Esto nos preocupa y nos hace pensar si hay una desafección general hacia la política y los políticos o si, lo que es peor, el sistema democrático está en crisis. ¿Cuál es su opinión, profesor Iglesias? Lo primero que hay que decir es que la democracia es un sistema político, que es verdad que las nuevas generaciones en nuestro país han tenido la fortuna de conocerlo porque lleva ya muchas décadas, pero la democracia es un sistema político que surge en un momento determinado en una sociedad, que evoluciona con esa sociedad y que la propia evolución social que lleva la democracia pues hace que en un momento determinado pues entre en crisis porque hay disfunciones, porque los ciudadanos piden una serie de cosas que no están viendo en cuanto a derechos, y yo creo que nos encontramos en un momento de esos. Es decir, la democracia en España está asentada, la democracia en España ha sido un éxito en todos los niveles, social, económico y político, pero el propio desarrollo de la democracia ha traído consigo una nueva sociedad democrática en este país, que ahora, con numerosas disfunciones y con una pérdida de derechos fundamentalmente por la crisis que hemos vivido y que todavía se sigue viviendo por parte de muchos ciudadanos, hace que se cuestione el sistema y que se cuestione mucho a los representantes políticos. Por tanto, lo primero que habría que decir es que estamos en un momento de crisis democrática y estamos en un momento donde hay que decidir si, por una parte, se avanza hacia más derechos, más democracia y, por tanto, más democracia significa más igualdad, o, por otra parte, se deja al trantrán, se deja que algunos poderes no democráticos sigan controlando la democracia y entonces pues ocurra lo que muchos ciudadanos actualmente piensan, que la democracia es una cáscara vacía donde la riqueza cada vez se concentra más en unas pocas manos y, sin embargo, la mayoría de la población
pierde derechos y sobre todo pierde derechos que creía que tenía ya consolidado para el resto de su vida. Uh-huh. Hay una solución a la terrible situación actual porque es bastante terrible, que está describiendo, que no pase por la política, por su recuperación como herramienta para la transformación de la sociedad. Quiero decir, hay una crisis de representación. La crisis de representación que se vive actualmente tiene una serie de elementos que se pueden denominar disfuncionalidades que se han venido produciendo en los últimos años, no solo en la democracia española, sino en otras democracias. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un elemento fundamental en cualquier democracia porque el papel de los medios de comunicación, por una parte, es trasladar valores democráticos a los ciudadanos y, por otra parte, trasladar información para que después esos ciudadanos puedan tener información, puedan decidir a qué opción política pues van a votar o simplemente tengan información para decidir encauzar en el modelo institucional sus reivindicaciones sociales. ¿Qué ha ocurrido con los medios de comunicación? Pues que desde los años 80 del anterior siglo hasta hoy se ha venido produciendo una concentración de los medios de comunicación donde la libertad de expresión y este papel democrático que tenían los medios de comunicación ha sido sustituido y primado por los beneficios de esas empresas privadas. Hoy se puede decir claramente que la concentración de los medios de comunicación debilita la democracia. Hoy se puede decir claramente que la concentración de los medios de comunicación prima la cuenta de resultados y eso lo que trae aparejado es un debilitamiento democrático donde ¿qué ocurre? Hay voces que son silenciadas porque esos medios de comunicación que son privados pues deciden qué noticias dan y qué noticias no dan. Pero también ocurre que los propios representantes elegidos por los ciudadanos se ven abocados a tener una relación con esos medios de comunicación para que les saquen mediáticamente y para poder llevar su información a los propios ciudadanos. Por tanto, este debilitamiento y este nuevo papel de los medios de comunicación tiene que ser contrarrestado para fortalecer la democracia de cara al futuro. ¿Cómo? Pues primando el derecho a la información y primando ese derecho a la información fundamentalmente con medios públicos. Unos medios públicos que den información a todos los ciudadanos para que ellos posteriormente puedan decidir y unos medios de comunicación públicos que también den cabida a toda la diversidad que existe en cualquier sociedad democrática, cosa que actualmente pues no se está produciendo. ¿Es la democracia, profesor Iglesias, el mejor sistema o el menos malo? ¿La democracia por sí misma ha fallado o está supeditada al ejercicio, lógicamente, de los políticos y los ciudadanos que no lo han hecho, no lo hemos hecho bien? No, la democracia, vuelvo a repetir una cosa que parece muy obvia, pero es fundamental tenerla en consideración. La democracia siempre se da en una determinada sociedad y esas sociedades tienen unas determinadas características. Y en ese momento, cuando se produce esa sociedad democrática va evolucionando, que es lo que ha ocurrido en este país. ¿Qué ha ocurrido? Que en las últimas décadas ha habido un predominio ideológico del neoliberalismo que ha tenido una serie de valores y fundamentalmente que está caracterizado por un capitalismo en su vertiente de capitalismo financiero globalizado. Este capitalismo pues, ha puesto como máxima expresión de su modelo el beneficio de unos pocos, por encima de todo. Y en ese por encima de todo pues también se han visto afectados los sistemas democráticos. ¿Qué tienen que hacer ahora los sistemas democráticos para superar las disfunciones que tienen y su debilitamiento? Primero, contar con ciudadanos activos democráticamente hablando. Por eso es tan preocupante que en España, por ejemplo, el interés de los ciudadanos por la política sea muy bajo, sea uno de los más bajos de toda la Unión Europea. Actualmente en España, 6 de cada 10 ciudadanos no se interesan por la política. Y alguien podría decir, ¿y en Europa? Pues en Europa el número es prácticamente la mitad que en España. Por tanto, en España tenemos un problema de interés. Este problema de interés por la política es fundamental para la democracia porque determina la calidad de la democracia. Una democracia, cuanto más participan los ciudadanos, más calidad democrática existe. Por tanto, el desinterés es muy alto en España. Eso se sabe en la proyección histórica que venimos estudiando desde el año 1995. Estamos hablando que el desinterés, es decir, cuando se pregunta a los ciudadanos si se interesan poco o nada, entre un 60, a veces un 56, 54, dependiendo, pero hay una línea constante, una tendencia constante de que 6 de cada 10 no se interesan. Y posteriormente hay otra tendencia que sube un poquito, pero que en torno al 20% sí se interesa mucho. Por tanto, lo que hay que decir es que en España hay poco interés por la política,
pero los que sí se interesan al final están determinando la agenda política. Y otra cuestión que también hay que subrayar es que este desinterés por la política no es lineal. El desinterés por la política en España está muy marcado. Es decir, se interesa más un determinado tipo de población que otra. Y podríamos decir, ¿qué determinado tipo de población? Pues, por ejemplo, los ciudadanos que participan en asociaciones se interesan más por la política. Esto pues, es un ejercicio democrático. Un ciudadano que participa en una asociación está adquiriendo también herramientas de participación, de negociación en su ámbito particular. Pero hay más. Los ciudadanos, si ponemos la variable de género, los hombres participan más que las mujeres. Sigue habiendo un sesgo ahí en ese aspecto. Si hablamos también del tema de estudios, los que tienen más estudios se interesan más por la política de que tienen menos estudios. Y si hablamos de zonas geográficas, las personas que trabajan o que viven en ciudades más grandes se interesan más de los que viven en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que se está produciendo una desigualdad política grave en las sociedades democráticas, porque un número minoritario que se puede poner entre los 35 y 45 años, perfiles universitarios, puestos laborales fijos y con altas medias remuneraciones, al final, como se interesan y participan, están imponiendo la agenda a los gobiernos. Por tanto, hay un grado de desigualdad muy importante que los ciudadanos deben conocer para corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Pues haciendo que los ciudadanos sean más activos democráticamente. Y eso empieza en los colegios. Por eso es tan importante, y fue una barbaridad, quitar la educación para la ciudadanía. Porque la educación para la ciudadanía al final es muy sencillo explicarlo. Es explicar a los ciudadanos que tienen que respetar los derechos humanos. Para respetar los derechos humanos tienen que conocerlos. Y qué mejor que en la escuela. Tanto el aprendizaje de los derechos humanos como también el aprendizaje de la propia participación. Porque si tú aprendes eso cuando eres pequeño y aprendes eso en el ámbito educativo, vas a ser un ciudadano mucho más crítico en todos los ámbitos de tu vida. Y por tanto, frente al discurso de intentar restringir la democracia única y exclusivamente a votar cada 4 años y después no te preocupes que ya hay un gobierno, no. Ciudadanos democráticamente activos que participan constantemente y que deciden qué es lo que tienen que hacer sus gobiernos democráticamente elegidos. Por tanto, es muy importante que los ciudadanos conozcan que hay poco interés por la política, que ese interés no es lineal, que hay unos ciudadanos que no se interesan, que hay una minoría que sí se interesa mucho y que esa minoría al final está imponiendo su agenda al resto de la sociedad española. Entonces, efectivamente, profesor Iglesias, como usted dice, la insatisfacción con la democracia alcanza prácticamente un 70% de la población y es el porcentaje además más alto desde la transición. Los ciudadanos sufren una desafección, es verdad, muy acusada hacia la política, pero yo creo que sobre todo hacia los políticos. El desencanto es quizás hacia los políticos, los que ejercen, ¿no? Esto implica una pérdida total de interés hacia las cuestiones políticas y, lógicamente, hacia la participación en ellas. Y, como usted dice, quizás la educación, el hecho de que se interiorice cuanto antes esos valores democráticos y tal, bueno, pues se crezca con ellos, ¿no? ¿Qué otros incentivos, cómo puede revertir esta tendencia, además de esa cuestión educativa que yo creo y estoy de acuerdo es fundamental? Pero fíjese que de lo que estamos hablando es que nada se produce por generación espontánea. Si está ya comprobado por series históricas de muchas décadas que la mayoría de los ciudadanos, y fundamentalmente los ciudadanos que más necesitan de la política, es decir, los que menos estudios tienen, los que tienen trabajos más precarios, los que sufren más la exclusión, trabajadores de clase media que se han visto empobrecidos por esta crisis, y los que más necesitan de lo público, los que más necesitan de la política, no se interesan, habrá que preguntarse por qué. Y esto lo enlazo con lo de los medios de comunicación. No es gratuito, o se puede decir de otra manera, hay un interés por parte de ciertos poderes no democráticos de que la mayoría, silenciosa o no silenciosa, no participe democráticamente. ¿Por qué? Porque si esa mayoría participara activamente y democráticamente en la vida política de sus sociedades, cambiarían constantemente las prioridades políticas de los gobiernos. Hay un ejemplo muy significativo. Si a los ciudadanos se les preguntan qué quieren que hagan sus gobiernos, si políticas de igualdad o que se dediquen a otras cosas, de que cada uno se busque la vida, mayoritariamente los ciudadanos, estamos hablando más de un 60%, 56%, 57%, es decir, más de la mayoría, más de la mitad de la población, dicen que ellos quieren que sus gobiernos se dediquen fundamentalmente a hacer políticas que favorezcan en las sociedades donde ellos viven la igualdad
igualdad de oportunidades, la igualdad económica, la igualdad social. Vale, si a esos mismos ciudadanos en esas mismas encuestas se les pregunta qué creen ellos que piensa la mayoría de la sociedad, la respuesta es totalmente contraria. Ellos creen que la mayoría de la sociedad piensa de manera contraria a lo que ellos opinan. O sea, de forma individual. Claro, cuando mayoritariamente toda la sociedad, mayoritariamente una sociedad, ¿por qué se produce esto? Porque se ha producido un aislamiento social o un aislamiento individual de los ciudadanos. Y una falta de empatía. Y una falta de empatía, pero abocado a esos principios individualistas, a esos principios del éxito individual. Por tanto, si lo que piensan mayoritariamente esos ciudadanos se llevara a cabo por los gobiernos, estaríamos hablando que mucha de la desafección que ahora existe no se hubiera producido. Porque también hablamos de sufrimiento y empatía. ¿Cómo puede ser posible que en la crisis que empieza en el 2007-2008, y fundamentalmente ya cuando llega el gobierno el Partido Popular, se recortan drásticamente derechos, cuando ya se sabía que ese recorte de derechos iba a producir un empobrecimiento mayor de la población, un recorte de derechos, pero que a la vez que producía eso en amplias capas de la población, iba a producir una riqueza mucho mayor en una minoría de la población, porque ideológicamente ese partido, entre sus prioridades estaba defender a unos y no defender a otros. Por eso digo que en la democracia no es que hay que hablar de conspiraciones, hay que hablar de intereses, que pueden ser legítimos o no. Por tanto, los ciudadanos a lo que hay que abocarles es a que participen activamente y defiendan sus intereses. ¿Qué intereses? Los que ellas consideren más oportunos, con la mejor información posible, por eso hablaba de los medios públicos, y con esas prioridades, que en este caso estamos hablando de que la gente pues, pueda tener unas condiciones de vida en una sociedad que por otro momento está cambiando mucho con las nuevas tecnologías. Y lo que me comentabas de los políticos y de la desafección política. Es cierto que se está produciendo y se ha producido en todas las sociedades democráticas y también en España, pues una desafección generalizada hacia los partidos políticos y hacia los políticos en general. ¿Por qué se ha producido esto? Hombre, muy claro, profesor Iglesias. Claro. No tenemos más que poner un telediario y ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, lo que me cuentas del telediario y el papel de los medios de comunicación. Hay algunos estudios que se han hecho en algunos países donde se ha medido el tiempo que se dedica en los medios de comunicación, en los telediarios, por así decirlo, a la información política. Pues bien, en los años 80 y 90 se dedicaba mucho más tiempo a la información política en esos telediarios y la información que aparecía era fundamentalmente positiva, de construcción, y también aparecía la negativa de casos de corrupción y otros tipos de cuestiones negativas. Pero fundamentalmente había más tiempo de información política y ese tiempo eran fundamentalmente construcciones positivas que se estaban haciendo en democracia. Si hoy alguien mide en tiempo un telediario en España o en cualquier sociedad, el espacio que se dedica a la información política prácticamente es mínimo. Los telediarios se han convertido prácticamente en un programa de sucesos, pero encima el espacio que se dedica a la política es totalmente negativo. Todos son corruptos, todos son tribunales. ¿Y dónde está la construcción? Porque se está haciendo, porque mucha gente se dedica a la actividad política honradamente, con interés, por vocación. ¿Dónde están esas noticias positivas que antes sí aparecían y ahora no aparecen? ¿Por qué? Sí, para atizar y dar más leña al fuego tenemos 1000 tertulias en radio. Y aparte esas tertulias, también se ha estudiado que tú tienes 20 segundos para hablar, entonces tienes que lanzar. En 20 segundos tú no puedes razonar nada, tienes que decir consignas. Estos son malos, estos son buenos. Es el blanco y negro, pero que sirve, porque además, hay que decirlo, porque también está estudiado, que esas tertulias, desde el punto de vista que hablábamos antes de que los medios de comunicación quieren influir y quieren gastar menos dinero y ganar y tener más beneficios, esas tertulias son muy baratas para las televisiones privadas. El decorado siempre es el mismo, se pagan los tertulianos y critican, y esa crítica sí llega a los ciudadanos y poco a poco va ahondando en esa crítica a los partidos. Pero voy a decir una cosa, los partidos han tenido culpa, sí, por no renovarse, por ser endogámicos, por indefiniciones ideológicas y por complejos que no deberían de haber tenido fundamentalmente las formaciones de izquierda. Pero también hay que decir, para que los ciudadanos lo conozcan, que cuando se pregunta a los ciudadanos, ¿los políticos son un problema? Te dicen que sí. Y que 6 de cada 10 ciudadanos también no confían en los partidos políticos. Pero hay algunas encuestas que se hacen también a nivel europeo, que aparte de preguntar si confían o no en los partidos políticos, les hacen un par de preguntas más. ¿Y qué dicen? Les dicen, ¿usted considera necesarios los partidos políticos en una democracia? Y entonces los ciudadanos dicen que sí. Pero en un 80%, en un 90%. Dice, sí, son fundamentales. No puede haber democracia sin partidos políticos. Entonces tenemos varios elementos. Por una parte,
Dicen, oiga, ustedes son un problema porque no se están adaptando, les están diciendo, adáptense a la sociedad. Por otra parte les dicen, dedíquense a lo que necesitan los ciudadanos. Pero por otra les dicen, oiga, es que ustedes son fundamentales. Por tanto, esas dos cuestiones hay que decir, vale, critico a los políticos, ustedes son fundamentales, y entre medias yo diría, ciudadano, actívate, sé activo políticamente. Reacciona. Sé activo políticamente Claro. para influir en esos partidos políticos, o participando directamente en ellos, o influyendo en ellos para que tomen en cuenta tus reivindicaciones democráticas. Me interesa, profesor Iglesias, me retrotraigo un poquito a esta respuesta. ¿Qué lectura hace usted de lo que acababa de comentar en torno a que, bueno, esos telediarios de hace 15, 20 años eran como más blancos, por decirlo de alguna forma, y en relación a los de ahora? ¿Eso qué ha producido en el ciudadano? ¿Una constante alarma y, quiero decir, ha llovido sobre mojado Claro, en un ciudadano ya desafecto? No que hay que ocultar. Lo que yo estoy diciendo es que nadie entienda mal. Yo no estoy diciendo que se oculten los casos de corrupción. Yo estoy diciendo que, y sobre todo en una sociedad como la de ahora, tiene que haber mayor transparencia, mayor rendición de cuentas para que no se produzcan casos de corrupción. Y combatirla, sea donde sea, se produzca donde se produzca. ¿Y hay que informar sobre ella? Por supuesto que hay que informar sobre ella. Yo lo que estoy diciendo es que no solo hay que informar sobre ella. Dediquen ustedes, aparte de los sucesos y a los casos de corrupción, un apartado donde se hable pues, de qué comunidades autónomas que están desarrollando la ley de dependencia que se está cargando el gobierno de la nación. Dediquen este apartado donde hay políticas activas que están haciendo que la gente tenga mayor calidad de vida. No oculten esa información. No pongan solo una cara negativa de la moneda, pongan las dos caras para que la gente tenga esa información. Porque claro, si los ciudadanos no tienen información sobre todo lo que sucede, democráticamente no les dejamos la capacidad de decidir, porque les estamos indiciando hacia un único camino. No, perdón, democráticamente hay que trasladar la información para que los ciudadanos puedan, con esa información, decidir a quién votar, pero sobre todo decidir cómo reivindicar y hacia qué canales establecer sus reivindicaciones. Para todos aquellos que os acabáis de incorporar, recordad que estamos analizando la opinión de los ciudadanos acerca de la política y la democracia, una investigación que realiza el profesor del Departamento de Tendencias Sociales de la UNED, Óscar Iglesias, con el que estamos charlando y que se enmarca dentro del ambicioso proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo que viene realizando desde 1995 el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales, GETS, y que este es un equipo integrado por profesores de varias universidades, principalmente de la nuestra, de la UNED. Bien, vamos hacia un tema muy importante, el dinero, la economía. El Estado tiene un papel muy importante en la economía. Entre sus principales tareas, todos lo sabemos, estamos en recaudación fiscal, regular el gasto público, redistribuir la riqueza, etcétera. Y bueno, en fin, pues vigilar el cumplimiento de las leyes que hacen posible la actividad económica. Por ejemplo, el derecho de propiedad, cumplimiento de contratos. ¿Qué ocurre con este papel? ¿Ha perdido fuerza también el Estado aquí en democracia? Sí, ha perdido fuerza por lo que hablábamos anteriormente. Cuando determinados gobiernos se han acomplejado por esa ideología neoliberal y fundamentalmente cuando determinados gobiernos de la izquierda en toda Europa se empiezan a acomplejar, empiezan con una determinada indefinición ideológica que algunos ciudadanos ven como debilidad, pues claro, la gente dice, si son todos iguales, es la frase siguiente, si son todos iguales, ¿que a mí qué más me da? Que es un mantra que también se ha dado por parte de, y se ha difundido mucho por parte de determinada ideología neoliberal, porque también les convenía. Si conseguimos que esa mayoría que no nos apoya piensen que todos son iguales y no participan, los que participan son una minoría, y esa minoría ideológicamente está más en consonancia con determinados intereses que con otros. Y por tanto, yo lo que diría aquí es que, en primer lugar, hay que decir que la democracia es un contrato social, no es un contrato individual. Un contrato social donde todos los ciudadanos hemos decidido tener un determinado modelo de vida. Y en ese modelo de vida, que en Europa fue el estado del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, antes se decía, mira, no se pueden volver aquí a producir 60 y tantos millones de muertos, más guerras. Queremos paz y queremos bienestar para todos.
Pues ese modelo, que fue un acuerdo entre la socialdemocracia y los demócratas cristianos, se ha ido poco a poco deteriorando. ¿Por qué? Porque este capitalismo financiero globalizado ha ido quitando partes de la tarta. ¿Y cuál era la primera parte de la tarta que ha querido quitar? Pues criminalizando al Estado. Si yo tengo un acuerdo, un contrato social, donde digo que todos los ciudadanos tienen una serie de derechos, para que yo pueda hacer efectivo los servicios públicos que hagan realidad esos derechos, tengo que recaudar impuestos. ¿Cómo recaudo impuestos? ¿Cómo se tiene que recaudar impuestos? Pues de una manera progresiva, que quien más tiene más pague, y adaptándose en cada momento a la realidad social que existe. Estamos en una sociedad globalizada, habrá que poner impuestos más globalizados, pero lo que no puede ser es que al final estemos viendo cómo los que más riqueza tienen del país, y ahora de España, pero también de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, los que más riqueza tienen sean los que menos impuestos pagan, y la recaudación esté cayendo sobre los que más necesidades tienen, que tienen nóminas muy pequeñas o no tienen nada y tengan que seguir pagando esos impuestos. Por tanto, hay que hacer una pedagogía de decir, el Estado social y democrático de derecho cuesta dinero. Y ese costar dinero es una obligación de todos los ciudadanos, y más de aquellos que más dinero tienen, porque los que más dinero tienen son los que más se benefician de la seguridad, del aumento de la igualdad. Pero claro, el problema es que ellos ven consumidores y no ven ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que una de las cuestiones que hay que hacer es la fiscalidad. Europa tiene que poner una fiscalidad única para que esos millonarios, que hay muchos, paguen y tributen, para que esas empresas, que todos llevamos dispositivos, ya sea para que Google, para que Apple, para que todas esas empresas paguen impuestos en cada uno de los países. Y fíjese que es muy sencillo. Mucha gente, no, es que hay mucha complicación, no se puede. Es sencillísimo. Yo me acuerdo que en las anteriores elecciones europeas el candidato de la socialdemocracia decía una frase en cada país donde iba. Martin Schulz decía que esas empresas tributen donde se compra el aparatito. Si yo compro un teléfono de una marca en España, que esa empresa tribute en España. Si hay otro ciudadano que lo ha comprado en Dinamarca, pues que tribute en Dinamarca, donde sea. Sí, qué cosa más sencilla. Pues sí. Pero hace falta voluntad política, que es lo que muchas veces falta, y para que la voluntad política se dé, los ciudadanos, y vuelvo ahí, tienen que ser muy activos en sus reivindicaciones. Uh-huh. ¿Coincide, profesor Iglesias, la agenda de los gobiernos con la agenda de los ciudadanos? No. Nada que ver. No coincide. Yo creo que eso es una de las grandes críticas de la democracia, y por eso hay tanta crisis. La gente habla mucho de crisis de representación, y yo en algunas ocasiones, más que crisis de representación, hablaría crisis de agenda. Es decir, tenemos un gobierno que en el año 2011, por ejemplo, con un gobierno liderado por Mariano Rajoy, que se presenta a las elecciones y dice: no voy a tocar las pensiones, no voy a tocar la sanidad, no voy a tocar los derechos sociales de los ciudadanos, vótenme porque el gobierno anterior es un desastre. Pues los ciudadanos, cuando lo escuchan, se lo pueden creer o no. Y en ese momento los ciudadanos se lo creyeron. Y cuando llega el gobierno, hace todo lo contrario, hace recortes drásticos, pues ¿qué ocurre? Que hay una desafección brutal, porque la agenda que querían los ciudadanos, yo quiero una agenda donde me protejan, y más ahora que hay crisis. Más ahora que hay crisis es cuando más se necesitan los servicios sociales, cuando más se necesitan los servicios de empleo. Ahora que hay crisis es cuando más Estado tiene que haber. Y ahora que hay crisis, cuando más Estado tiene que haber, llega un gobierno que dice que sí, que lo va a hacer, y hace todo lo contrario, pues se produce una crisis brutal del propio sistema. ¿Qué ha llevado a qué? Pues a más desafección de muchos de los ciudadanos. Desafección que al final hace, y vuelvo a repetir la idea porque creo que es importante, que quien más necesita al Estado al final sea quien menos participe, y eso no puede ser. Quien más necesita al Estado tiene que participar. Eso también está estudiado en la universidad, también está estudiado en nuestras encuestas de tendencias sociales. ¿Y cómo hacer que la agenda de los ciudadanos sea la agenda de los gobiernos? Pues hay que hacer reformas institucionales. ¿En qué sentido? Pues de alguna manera hay que ver fórmulas donde si un partido político, el que sea, va a las elecciones y dice que va a hacer determinadas cosas y después no las hace, haya algún tipo de penalización. No estoy diciendo que si dice que va a hacer 21 kilómetros de carretera y hace 19 se le penalice, no. Estoy diciendo a lo mejor grandes principios. Si yo me presento a las elecciones, o el partido X o quien sea, y dice: mi prioridad es la sanidad pública y voy a hacer todo lo posible para que la sanidad pública sea mejor. Y después, cuando llega al gobierno, no solo no lo hago, sino que privatizo la sanidad pública, que haya algún tipo de castigo. En algunas sociedades y en algunas constituciones ya lo hay, con pasos de revocaciones de gobierno, pero habrá que tener algún tipo de castigo. ¿Y para qué? Para que la agenda de los gobiernos coincida con las necesidades de los ciudadanos. Y unos ciudadanos que claramente, aquí tenemos la serie histórica,
Cuando se les pregunta por igualdad, cuando hablábamos anteriormente, quieren políticas de igualdad. Pero hay otro tabú del que nos han hecho creer esa ideología neoliberal, que también es falso. Porque cuando se pregunta a los ciudadanos qué papel quieren que tenga el Estado en la economía, la mayoría de los ciudadanos quiere que el Estado intervenga en la economía. Y que intervenga mucho. Por tanto, ¿eso con qué contrasta? Pues con las últimas décadas, donde muchas empresas públicas se privatizaron. Cuando esas empresas públicas, si no se hubieran privatizado, fíjense que estarían dando un servicio a la sociedad, pero como están ganando dinero, ese dinero y ese beneficio que ahora está privatizado en accionistas, no se sabe quién, repercutiría otra vez al presupuesto público para seguir haciendo políticas sociales o políticas de cualquier otro tipo. Podemos estar hablando de más dinero para la investigación, más dinero para la salud, más dinero para todas estas cosas. Por tanto, ese tabú que durante ciertos años mucha gente se ha creído, hay que desterrarlo. No, ¿el Estado tiene que intervenir en la economía? Sí, el Estado tiene que intervenir en la economía. Porque detrás de esta idea de que el Estado no intervenga en la economía, hay algo más profundo que enlaza con la democracia. Hay una idea de la democracia neoliberal que lo que pretende llevarnos es a las primeras democracias del liberalismo, donde se decía no, donde los utilitaristas decían no, la democracia solo es lo que afecta a la política, el resto de la sociedad no es democracia, no. Nosotros tenemos que ir a una democracia que afecte a todos los ámbitos de la sociedad, al político, al social y por supuesto también al económico. No se puede permitir que yo sea ciudadano cuando me levanto por la mañana, yo sea ciudadano cuando voy en el transporte público, si tengo la suerte de tener un trabajo hacia mi trabajo, y en el momento que llego a mi centro de trabajo, dejo de ser ciudadano para hacer ¿qué? Súbdito porque hay una reforma laboral que me quita todos los derechos y si protesto me puedan despedir, súbdito porque no tengo ya ni esos derechos, súbdito porque me están diciendo que con 45 o 50 años pueda tener un programa de formación porque así la patronal pagará menos. No. Yo quiero ser ciudadano desde que me levanto hasta que me acueste. Y también quiero ser ciudadano en mi puesto de trabajo, con mis obligaciones, por supuesto, pero también con mis derechos. Es un ejemplo muy gráfico, ciertamente sé que está poniendo. Porque, profesor Iglesias, esta pregunta la quiero desdoblar en dos. ¿Cómo mejorarían los ciudadanos la democracia? Pero eso, ¿qué hacemos para mejorar la democracia a los ciudadanos? No puedes exigir tampoco cuando no participas, cuando no haces por mejorar y revertir esa situación. No sé si me explico. Sí, muy claramente. Es decir, hay una crisis de ciudadanía social. Es decir, Putman lo ha dicho, la sociedad, claro. Esto va todo enlazado. ¿En qué sentido va enlazado? Si determinados intereses quieren imponerse al resto de la sociedad, ellos, y vuelvo a decir que legítimamente, que no hay que buscar conspiraciones raras de Davos, no, ellos tienen un poder y no lo quieren perder. Y no solo no lo quieren perder, sino lo quieren aumentar. Y el resto de los ciudadanos quieren o tienen unas necesidades que quieren ver cubiertas por sus estados y tienen que luchar y tienen que activarse para que sus estados, y a nivel global, la Unión Europea y otros estados, pues lleven a cabo esas políticas suyas. ¿Qué ocurre? Porque hay crisis de capital social. Si preguntas a los ciudadanos, a tu vecino, a tu amigo, o científicamente cuando hacemos las encuestas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una reunión vecinal? La mayoría de la gente no ha ido a una reunión vecinal en su vida. Y en el último año han ido 3 de cada 10. Pero si preguntas a la gente, ¿cuándo fue la última vez que ha sido un acto electoral? El último año solo ha ido a un acto electoral 1 de cada 10 ciudadanos. Pero voy bajando. Y a una reunión de un sindicato, pues hay todavía menos. El 91%, el 91 y pico por ciento de la población no ha ido nunca a una reunión de un sindicato. Y si a una huelga, pues 1 de cada 10. Y a una manifestación no llega a 2 de cada 10. Y has firmado un manifiesto, no llega, supera un poquito el 1 de cada 10. ¿Esto qué es? Pues una crisis de ciudadanía. La gente no está participando. Pero hay que ir a las causas de por qué no participa. Y aquí, para ir a las causas de por qué no participa, igual que digo que es necesario que la democracia se adapte a esta globalización y que la globalización económica también sea una globalización política, la democracia, donde va a triunfar o fracasar en los próximos años, es en las ciudades. Desde el año 2007, el mayor número de población en el mundo vive en las ciudades. Por tanto, si es donde mayor gente vive, en esas ciudades, si se hace democracia en esas ciudades, si se crea bienestar en esas ciudades,
va a haber democracia, y más democracia a todos los niveles, porque desde esas ciudades se podrá potenciar la democracia en otros ámbitos. En España se vivió en el año 79. Desde la democracia, desde las elecciones, desde el municipio, se fue tirando de la democracia, se fue tirando y se fue afianzando con nuevos derechos. Pues aquí pasa exactamente igual. La democracia se tiene que construir actualmente a nivel global, a nivel de los estados y fundamentalmente a nivel de los propios ayuntamientos. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que está siendo una entrevista interesantísima. Estamos tomando nota de muchísimos datos que efectivamente hacía falta oír a un experto como usted para darse cuenta de lo evidente por otro lado. Bien, para acabar, profesor Iglesias, en la era digital en la que estamos, ¿es posible hablar de democracia o se extingue? Hace poco hacíamos una investigación sobre esto y escribíamos un artículo. Es una de las preguntas, es decir, y vuelvo al principio de la entrevista. La democracia en la historia de la humanidad es un periodo muy corto. Democracia ateniense, Roma, es un periodo muy corto en la historia de la humanidad. Por tanto, la democracia, igual que surge, se extinguió en otros momentos históricos. Pero no ha volado ya desde 2000 años, hablo también del siglo XX, del malogrado siglo XX, por una parte, la primera parte del siglo XX. Que fue cuando se iniciaron las crisis de la democracia, por otro lado, ¿no? Hubo unas crisis económicas brutales y de democracia y de deslegitimación que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, 2 guerras mundiales, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que intentar es que la democracia, y vuelvo a decir, sus imperfecciones que las tiene con el desarrollo y que ahora están, se tengan que ser corregidas para que la democracia avance hacia más igualdad. Y estamos ahora en un elemento totalmente novedoso para todos. Hablemos de democracia, de salud, de educación. Estamos en una nueva era digital. Cuando se estudiará historia dentro de pocos años, dirá, pues sí, estuvo cuando el hombre se hizo sedentario, la agrícola, la revolución industrial. Estamos en la cuarta revolución. Estamos en una nueva era. La humanidad ha entrado en una nueva era digital que no sabemos dónde nos va a llevar. Porque los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos. Se está hablando de cuestiones que hasta hace poco parecían de ciencia ficción. Está la Universidad de la Singularidad que habla de la inmortalidad, pero estamos hablando... Entonces, ante todos estos cambios, que es verdad que ya existen y que están en nuestra vida diaria, hay una pregunta que hay que hacerse. ¿La democracia tiene cabida en esto? Pues depende. Si los ciudadanos quieren que tenga cabida, la tendrá. Y si los ciudadanos no quieren que tenga cabida, no la tendrá. Y el ejemplo es muy simple. Si nosotros permitimos que el contrato social se rompa, antes se rompía el contrato social democrático dando un golpe de Estado. Pero es que ahora los poderes económicos y las élites económicas se han dado cuenta que no hace falta dar golpes de Estado para que exista una pseudodemocracia y ellos cada vez acumulen más dinero. Mira, hay un ejemplo que es significativo. Sí, por favor. En la crisis, y son datos muy visibles, ¿no? La crisis que tanto sufrimiento ha causado a nivel mundial, que tanto sufrimiento ha causado en Europa, que tanto paro, que tanta desesperación sigue causando. Esa crisis, potenciada por la austeridad de determinados gobiernos con determinadas ideologías, cuando eso se estaba produciendo y estábamos dando 40.000, 100.000, 200.000, dependiendo del ámbito que cojamos, dinero a la banca, a no banca, al mismo tiempo, ese dinero se iba transfiriendo a determinadas élites económicas. Datos claros. En el año 2009 había 793.000 millonarios en el mundo. 2009, estábamos en crisis, 793.000 millonarios. Vale. El último dato de la revista Forbes, del número de millonarios en el año 2017, dice que se ha pasado de 793.000 millonarios en el año 2009 a 2.043.000 millonarios en el 2017. Son muchos. No es que solo sean muchos, sino que es en un periodo muy corto, donde algunos hablaban hasta de refundar el capitalismo, como la Sarkozy en Francia. Fíjense ustedes que el sufrimiento va por barrios, pero si vamos a la cantidad de dinero que tienen, no solo al número, sino a la cantidad de dinero que tienen, en el año 2009 esos 793.000 millonarios acumulaban una riqueza monetaria, sin contar las propiedades, de 2,4 billones de dólares. Pues bien, en el año 2017 acumulan 7,67 billones de dólares. Y en paralelo ha aumentado la pobreza, ha aumentado la exclusión. Simplemente es cambiar prioridades. Que ese dinero que existe, no es una cuestión de dinero, ese dinero que existe se derive a otras prioridades. Si la prioridad es el beneficio individual, seguiremos teniendo esto y por tanto la democracia estará en cuestión.
las grandes tecnológicas no pagarán impuestos, veremos a los chavales de las grandes tecnológicas con sus algoritmos que entrarán en la lista de los 1000 millonarios, pero seguirá muriendo gente de hambre, porque ellos entre sus prioridades no tienen la equidad. Pero si en la sociedad decidimos, entre todos, por eso digo colectivamente los ciudadanos activos, se decide que la prioridad es el bienestar de los ciudadanos, independientemente de dónde se encuentren, dinero hay. Simplemente es que el dinero que ahora se dedica a esas riquezas que encima son improductivas, se dedique para que se genere bienestar social, que además ese bienestar social a los que solo tienen un discurso economicista le vendrá bien, porque si hay bienestar y la gente tiene calidad de vida, podrá consumir, si no, no. Con lo cual, la economía crecerá más, como ya se ha demostrado. En el periodo donde el neoliberalismo en su vertiente financiera ha tenido y tiene más poder, las economías han crecido menos que en el periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, donde existía el acuerdo del Estado del Bienestar en Europa. Bueno, una triste realidad, la codicia nos pierde. Profesor Iglesias, ha sido de verdad un placer. La crisis de las democracias es el tema en el que hoy hemos profundizado con el profesor Iglesias, investigador del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales y al que agradecemos su participación. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias y acabar con una frase, ¿no? Sí, por favor. O dos a la mejor. Yo soy optimista, hay que ser optimista. Por supuesto. Porque fíjense, y hablo ahora del caso de España. En el caso de España, los años de dictadura, al final llega la democracia en España, ahora que tanto se critica, pero llega la democracia. España en aquella época era un país que recibía ingresos de lo pobre que era. Recibía. Pues esa sociedad decidió que quería una democracia, colectivamente. Esa sociedad votó a determinadas fuerzas políticas porque esas fuerzas políticas decían que tenían que tener una sanidad pública. Y cuando la riqueza de este país no llegaba ni a los 11.000 euros o dólares per cápita, aquí se empezó a instalar el Sistema Nacional de Salud. Y ahora que este país tiene más de 31.000 de renta per cápita por ciudadano, no pueden decir que no es sostenible el sistema. ¿Cuál es la diferencia que digo yo? Yo soy optimista porque creo que los ciudadanos se están dando cuenta de que tienen el poder, pero tienen que utilizar ese poder de manera activa para seguir afianzando una democracia en una sociedad nueva. Venga, nos unimos a este optimismo. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Profesor Iglesias. La opinión de los ciudadanos acerca del funcionamiento de la democracia, un tema en el que es experto el profesor de la UNED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Óscar Iglesias, y que se enmarca dentro del proyecto de investigación sobre tendencias sociales de nuestro tiempo, que viene realizando desde 1995 el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales, GETS, un equipo integrado por profesores de varias universidades, principalmente de la UNED. En este punto nos despedimos. Hoy en Sin Distancias hemos abordado en el primer tramo, dedicado a la informática y las nuevas tecnologías, el avance en la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas. Para ello hemos contado con la profesora de la Escuela de Informática de la UNED, Elena Gaudioso, y un invitado experto en el tema. Y en la última media hora nos hemos ocupado de este tema tan relevante relacionado con la política y la sociología, como es la opinión de los ciudadanos acerca de la democracia. Recordaros que mañana y todos los días de la semana volvemos a encontrarnos a la misma hora aquí en Radio 3. Gracias por acompañarnos. Que tengas un gran día.